dejar nuestra mente, nuestra voluntad, todo lo que somos, queremos venir a soltarlo y dejarlo aquí ante tu trono, entendiendo, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas posibles. Queremos descansar confiadamente dentro de tu voluntad y que sea, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo la que pueda venir a ministrarnos, ayudarnos a entender, ayudándonos a compartir de manera sencilla, pero que sea, Señor, lo que tú has dispuesto ya de antemano para que nosotros podamos recibir como alimento para el día de hoy. Pedimos que todo sea hecho conforme a tu voluntad y a través de que venga a fluir a través de la revelación que trajiste a través de tus siervos, dejada a nosotros por escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos comenzando a enfocarnos en una de la tercera parte del alma, que es la mente. Estamos enfocándonos en estas primeras fechas, estos primeros domingos, en la mente. Really, these couple of Sundays we're focusing on the mind. Y la mente se compone de cinco grupos, 5 áreas. And the mind has 5 areas. Subgrupos, si lo queremos poner de esa manera. Subcategories, if you'd like to think about it that way. Esas 5 categorías son pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginación. Thoughts, reasoning, intellect, imagination, y la lógica. And logic. Entonces nuestra mente es compleja. So our mind is complex. Nuestra mente es mucho más que una bola de masa gris. See, our mind is much more than just gray matter. Es mucho más que simplemente células llamadas neuronas. It's a lot more than just a cluster of neurons. Cuando nosotros profundizamos más en esto, es bien interesante porque la mente, la voluntad y las emociones están íntimamente relacionadas y a pesar de que se manifiestan de manera individual, son indivisibles porque una afecta a la otra. See, the mind and the emotions are very interconnected. La razón es porque es una misma cosa. And the reason is because it's just one thing. Es el alma. It's the soul. Entonces, cuando nosotros vamos y profundizamos, vamos a poder entender un poco más de por qué somos como somos. So as we delve deeper, we will start to understand why we are the way we are. Y lo más importante, ¿qué debemos de hacer para llegar a ser lo que debemos ser? And what's more, we will understand what we have to do to become what we should. Parece como un pequeño trabalengua. And it seems like it's mind-boggling. La semana pasada veíamos que hay dentro de cada persona, y psicológicamente le llaman que hay un problema en cada persona sobre su identidad. Last Sunday, we talked about this psychological problem that every human has about their identity. Que ellos no saben por qué existen. That they don't really know why they exist. Un problema existencial. Everyone has an existential problem. A esa rama le llaman el existencialismo. They call that branch of thought, existentialism. Cuando llamamos a toda palabra que termina en esa pequeña frase, ismo, significa algo que es como un movimiento, pero generalizado, dando a entender que es un movimiento grande, que hay un grupo inmenso de personas que lo lleva a cabo. See, every word that ends with that ism, it refers to a movement or something with momentum. Algo que, por ejemplo, queriendo decir que comienza, pero lleva una continuidad. Something that begins but has a continuity. Es como si hablásemos del sonido, para entenderlo de esta manera, sería como el eco del sonido. You can understand it as an echo. O sea que hay un sonido que comienza, pero luego el eco continúa, ¿verdad? So there's a sound that begins, the movement, but then it keeps going. Entonces esto del existencialismo es así, es el hecho de
que una persona en determinado momento de repente dijo ¿por qué existo? Y luego después se propagó a la persona que lo escuchó y estaba al lado y continuó y continuó y continuó y continuó y continuó y nos ha alcanzado y alcanzará a nuestros hijos, a nuestros nietos y permanecerá. So existentialism really began because one person, someone, asked, why do I exist? And then that sort of train of thought affected another and another and another, and then finally reached us, and it will reach our children and grandchildren. Entonces, comenzando con una de las terceras partes que es la mente que se encuentra en el alma, vamos a estar profundizando y nos enfocamos la semana pasada en cuanto al primer estado de la mente. So we're focusing on the mind, which is part of the soul, and last week we talked about one aspect of the mind. Y ahorita quiero hacer una conexión en cuanto a los 5 diferentes grupos que hay dentro de la mente. And we want to make a connection to all 5 aspects of the mind. Hablamos la semana pasada que existen 3 hijos mencionados en la Biblia, en donde la Biblia describe sobre estas personas como hijos de Dios, pero cada uno de ellos tiene ciertas características. Last Sunday we talked about 3 kinds of children of God and the different characteristics associated with each one. No dimos la tercera la semana pasada porque estamos en una serie, ¿verdad? We didn't give the third type last week because we are in a series. Y solamente por el bien de la enseñanza voy a cubrir las 2 primeras que mencionamos la semana pasada en cuanto era la palabra sukiko. And just for the good of the lecture, I'm going to go over the 2 kinds that we went over last week, the first being sukiko. Esta primera palabra, sukiko, vendría a significar en una forma simple de explicar qué es, sería criatura. A simple explanation for sukiko would be creature. Eso vendría a ser una criatura. Y la segunda palabra es la palabra sarkiko. And then the second word is salkiko. Esta segunda palabra son aquellos hijos de Dios, no criaturas, hijos de Dios, pero que todavía tienen una mente carnal. Salkiko refers to those children of God, who are children of God, but that have a carnal mindset. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. ¿Okay? So I'll explain that. Y la siguiente, que es la última, es la tercera de las palabras en donde se menciona en las escrituras a una persona como hijo, pero esto es lo que nosotros queremos llegar a alcanzar, y es la palabra neumático. And the third and final kind of children of God is pneumatikos. Son palabras compuestas, These are compound words. y en esta palabra lo entenderán un poquito más claro aquellos que ya han estudiado un poquito más profundo. Y esta palabra, neumático, es una palabra compuesta de 2 cosas, que es neuma, de donde viene neumático, ¿les suena? Neuma. Neuma es espíritu, soplo, espíritu. So pneuma, the first part of the word, refers to breath, to the spirit. Cuando la escritura dice neuma, está diciendo espíritu. When Scripture says pneuma, it's referring to the spirit. Dentro del lenguaje hebreo, para ellos el espíritu vendría a ser el soplo de Dios, el aliento, el hálito de vida, lo que da vida. And within the Hebrew language, pneuma refers to the spirit, which refers to the breath of God. Entonces esta palabra, estos personajes, el tercer grupo, los neumáticos, son aquellos que son hijos de Dios, pero que tienen el espíritu de Dios. So these third kind of children of God are those who are children of God but have a spiritual mindset, the mindset of Christ. Entonces, el primer grupo es aquel grupo de personas que son solo criaturas, So the first group are just creatures of God. queriendo decir, Dios es Padre de todos. This means that God is the Father of everyone. Sí, es así. It's like so. Dios es Padre de todos, God is the Father of everyone. porque todos son criaturas. Because every one of us are a creature. Todo aquello que existe, por lo tanto, Dios es su Padre. Everything that exists is a creature. Therefore, God is the Father. Ahora, yo sé que usted no es un perro, I know that you're not a dog,
Usted no es un gato, I know you're not a cat, pero Dios es padre de los perros, Dios es padre de los gatos, Dios es padre de los pájaros, Dios es padre de las ballenas, Dios es padre de todo, de toda la creación. God nonetheless is the father of all creation, of all dogs, cats, whales, etc. Entonces usted también es hijo de Dios como criatura, So you're included in that bunch as a creature, pero no hay que quedarnos ahí, but we can't stay there pudiendo ser algo más. with the ability of being more. Entonces viene la segunda palabra, esta es la palabra sukiko, que son criaturas, y luego viene la segunda palabra, es la palabra sarkiko, que son aquellos que son hijos de Dios, aquellos que le recibieron, los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan 1, versículo 2, si no me recuerdo. So Sukiko is just creature, that's the first level, if you will. And then the second is Sarkiko, which are those who accepted God as their Savior. A los suyos, note esto, hay un juego de palabras aquí, hay dos palabras claves en ese versículo. Y dice, a los suyos, no tiene ese, es singular, a los suyos vino, mas los suyos, tiene ese, suyos, es un plural, no le recibieron. Está hablando de dos cosas distintas. Cuando dice a lo suyo, no está diciendo a los suyos, está diciendo a lo suyo, a lo de él, a su propósito, a su llamado, a cumplir lo que él vino a cumplir en la tierra. A lo suyo vino, a eso él vino. ¿A qué vino? Él vino a venir a romper todas las estrategias que el diablo había dejado. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a quebrantar el pecado. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a un llamado, a un propósito específico. There's a scripture that says he came for his own, and his own rejected him. And what this verse is saying is that he came to his own, meaning that he came for his own will, for his own purpose. But then his own refers to his people who rejected him. Entonces hay dos palabras aquí muy interesantes. Una es decir, a lo suyo vino, o sea, él vino con un propósito. Mas los suyos, ahora ya no está hablando de su propósito, ahora está hablando de un grupo de personas, los judíos. So he came to his own, meaning he came with his own purpose, his own mission, and his own rejected him, referring to his people. Su pueblo no le recibió. His people did not receive him. Entonces ahí los incluye ellos. Mas los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo escogido de Dios. So that's what, but his own rejected him. That's what that is referring to. Esto es muy importante para nosotros como cristianos. And that's important to us as Christians. Usted no es el pueblo escogido de Dios. You are not the chosen people. You are not part of the chosen people of God. Usted es el pueblo llamado. You are among those who have been called. Usted fue llamado. You were called. No escogido. You weren't chosen. Queriendo decir esto, que usted no tenía ninguna parte de las promesas y bendición de parte de Dios desde que nació. Meaning that since you were born, you had no claim to the promises of God. Nada. Nothing. Mas los judíos son el pueblo escogido. But the Jews are the chosen people. Simplemente por nacer judíos, Simply because they were born Jewish. ellos tienen parte de la bendición de Dios They have a claim to God's blessings por nacer judíos, just because they were born Jewish. porque son el pueblo escogido. Because they are the chosen people. Quiero hacer un paréntesis, no estoy hablando de salvación, No, I'd like to make a pause here. I'm not talking about salvation. estoy hablando simplemente como pueblo. I'm talking as a people. Es el pueblo escogido de Dios. They are the chosen people of God. Así de que cuando dice la escritura el pueblo escogido de Dios, no está hablando de nosotros como iglesia. So in Scripture, it talks about the chosen people of God. It's not talking about us as a church. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Because many are the called, but few are the chosen. Porque los gentiles son más que los judíos. Because there are more Gentiles than there are Jews. Muchos son los llamados. ¿Cuántos? Todos. Todo aquel que no es judío son llamados.
Many are called. How many have been called? Everyone. Everyone who's not a Jew has been called. Entonces ahí entendemos la escritura. So now we understand that scripture. Muchos son los llamados Many are the called, y pocos los escogidos, and few are the chosen. los judíos. The Jews are the chosen. Desafortunadamente ese versículo se ha transversado y enseñado en cierta manera errada, queriendo decir, le hablé a esta persona pero no recibió nada. No te preocupes, al fin que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yeah, this scripture has been misconstrued because now we talk about, oh, well, I spoke to this person, gave them the gospel, they didn't accept them, or they didn't accept it. You say, oh, don't worry about it, many are the called, few are the chosen. Pero no es eso lo que está diciendo. But that's not what that verse is talking about. De tal manera que entonces vino Jesús, pero él vino con un propósito. So Jesus came, but he came with a purpose. A lo suyo vino, He came for his own thing. pero los suyos no le recibieron. But his people did not receive him. Mas a todos los que le recibieron, But everyone who did receive him, ¿quiénes son esos los que le recibieron? who are those who received him? Ahí mismo lo dice. A los que creen en su nombre, Those who believed in his name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave them the privilege of becoming children of God. No son hijos de Dios al instante, They are children of God instantly, pero ahora tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. but now they have the ability to become children of God. Quiero ver si puedo explicar esto, I'm trying to see if I can explain this, y lo quisiera hacer de esta manera. and I'd like to do it like this. Nosotros diríamos, yo tengo la potestad de tener un hijo, See, we could say, I have the power, I have the ability to have a son. pero no significa que ya tengas un hijo. But that doesn't mean that you have a son. Hay un trabajo que hacer antes There's a job to be done before that, para poder tener ese hijo. so you can then have that son. La potestad estaba ahí The ability or power is there, desde antes de ser hijo, even before your son was a son, pero todavía no tienes un hijo. but you still don't have a son. Eso es lo que está pasando en ese versículo. That's what this verse is talking about. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos. No fueron hechos automáticamente, ahora tienen la potestad de llegar a ser hijos. See, those who received him, he gave them the ability, the power to become children of God. ¿Y cómo entendemos eso? How do we understand this? Porque también los demonios creen Because demons also believe, y tiemblan, and they tremble, pero no dejan de ser demonios. but they don't stop being demons. Ellos también creen. They also believe. Están en la misma condición de este grupo, los que creen en su nombre. See, they are in the same condition as these people in this group are. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave them the ability to become children of God. ¿Por qué? Why? Porque somos salvos por gracia a través de la fe. Why? Because we are something through grace. Pero la fe viene por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. We do it through faith, and faith comes from hearing and from hearing the Word of God. Sin escuchar el Evangelio, no es posible ser salvo. If you have the inability to listen to the gospel, there's no way to reach the kingdom of heaven. Porque el Evangelio es dar a conocer a Cristo. Because the gospel is all about getting to know Christ. ¿Y cómo creerán en alguien a quien no han oído? And how can they believe in something that they've never heard of? No se puede. You can't. Entonces, para poder ser salvo, tiene que ser a través de la fe, y la fe va a venir a través de escuchar el Evangelio. So in order to be saved, you have to hear the Word. You have to do it through faith, and faith comes through hearing the Word. Escuchas el Evangelio, So you listen to the gospel, y ahora tienes la potestad. and now you have the ability. Interesante.
That's interesting. Porque nosotros vamos a el libro de la carta a los Efesios Because we go to the letter of the Ephesians, y ahí nos dice que nosotros tenemos nuestra lucha, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. there's a scripture there that says, our fight is not a fight against flesh and blood, but spirits in otherworldly realms. Entonces ahí tomamos esa palabrita y decimos, ahí está, mire, esta potestad son demonios. So we take that verse and we say, oh, see, they're demons. Entonces, ¿qué hizo Dios aquí en Juan 1:12? Le pregunto a usted. ¿Nos puso demonios? What was he talking about in John? Porque a los que creen en su nombre les dio potestad. Entonces, ¿Dios te puso demonios? Because, well, if he gave you the ability, is that ability involving demons? ¿Verdad que no? That's impossible. Entonces, ¿qué significa potestad? So what does this word power mean? Pues eso. Potestad. Una autoridad otorgada de parte de Dios para realizar determinado trabajo. See, power or ability refers to authority, the authority God gives you to complete a task. Entonces, cuando leemos en Efesios, se dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. So Scripture says our fight isn't against flesh and blood, but it's against powers and spirits. Está hablando de autoridades, It's talking about authorities. no está hablando de legiones de demonios, It's not talking about legions of demons. sino está hablando de diferentes autoridades que están sobre nosotros. But it's talking about different authorities that are above us. Ahorita vamos a entrar más allá. And we'll delve deeper into this. De tal manera que vemos entonces tres grupos de personas. Los que son criaturas, We see three different kinds of people. Those who are creatures, los que son hijos, pero todavía no son espirituales, those who are children but are not spiritual, y los que son hijos y son espirituales. and those who are children and are spiritual. ¿Cómo es esto? So how is this? Nicodemo, ¿era criatura o era hijo? Nicodemus, was he a creature or was he a child of God? Era hijo, es el pueblo escogido de Dios, ¿no? He was a child of God. Y era maestro de fariseos, And he was a teacher of the Pharisees, pero no era espiritual. but he wasn't spiritual. Vino con Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? He came to Christ and he said, Teacher, what should we do to gain eternal life? Nunca esperó que Jesús le dijese, And he never expected Jesus to respond. te es necesario nacer de nuevo. You need to be reborn. Y él dijo, ¿cómo puede hacerse esto? And he said, how can this be done? Ya soy viejo. I'm already old. ¿Cómo puedo volver otra vez al vientre de mi madre How can I re-enter the womb of my mother y nacer? and be reborn? Él estaba pensando carnalmente. He was thinking carnally with the flesh. No pensó espiritualmente. He wasn't thinking spiritually. Él solo pensaba carnalmente, He was only thinking carnally, queriendo decir que todavía tenía mente de criatura. meaning that he still had that mentality of a creature. O sea que era un hijo de Dios, pero con mente animal. So he was a child of God, but with the mind of the beast. Pondré un ejemplo. Let me give you an example. Había una ocasión There was an occasion en donde en uno de los pequeños ranchos que había, in which among the small ranches that there were, había diferentes grupos de animales ahí, entre los cuales, como nunca falta, había gallinas. there were a variety of animals there, and among them there were hens. Y en una de las ocasiones en donde los pequeños polluelos estaban correteando por todas partes, cayó un
una pequeña águila de un árbol alto, donde estaban jugueteando los pequeños polluelos. And on this occasion, many of the chicks were playing, and then suddenly from a tall tree, an eagle landed. Y al caer quedó medio mareado, finalmente despierta, llegan los otros y lo rodean, los pequeños polluelos, y ellos no saben qué pasa. Finalmente, pues lo animan a que se levante y se levanta. Y para no dejarlo solo, lo llevaron a su nido. See, the eagle fell and he was, dizzy, and the chicks helped him, and so he wouldn't be alone. They took him into the penthouse. Pasado el tiempo, los polluelos crecían y el águila también, y sobre todo crecía más. And so as time went by, the eagle grew. Y se llegó el momento en donde los polluelos empezaron a experimentar. And the time came when the chicks started experimenting. Y venía el más valiente y agarraba vuelo y corría y empezaba a mover sus alas para volar. Y caía y no volaba. So the chicks would run and they would try to flap their wings and fly a little bit and then crash. Vino otro de los polluelos valientes y dijo, no, yo sí voy a poder. Y corrió, y movió sus alas y cayó también. And then another chick did the same thing. El aguilita, pasando el tiempo, viendo lo que sucedía, se le ocurrió y dijo, lo intentaré también. And on one of these occasions, the eagle, took notice of them and said, you know what, I want to try it. Y la voz de sus madres, las gallinas, les decían a los polluelos, dejen de hacer eso. Las gallinas no vuelan. And on the sidelines, the mothers, the hens, they said, don't do that. We don't fly. Entonces el águila, un día, a escondidas de todos, vino y agarró vuelo y empezó a correr y movió sus alitas. Y movía sus alitas. Y movía sus alitas. Y esperaba caerse, pero no se caía. Entonces dijo, pues, ¿qué hago? So the eagle did it anyway, and instead of falling, he was confused because he was able to fly. And he said, what should I do? Well, he tucked in and fell on purpose. Porque él sabía, las gallinas no vuelan. Because he knew he wasn't supposed to do that, because he thought he was a chicken. Y empezó a hacer lo que hacían los demás. And so the eagle kept doing what the others were doing. Pero no era una gallina. But he wasn't a chicken. Era una águila. He was an eagle. Al tiempo, un día que estaba contemplando la naturaleza, volvió hacia arriba y vio que algo volaba. See, on another occasion, he looked up and he saw something flying above him. Y poniendo atención, dijo, eso que vuela no se parece a nadie de los que está aquí. Y apuntando, vio sus alas y dijo, yo me parezco a eso. He took notice and he said, that thing flying up there, it doesn't look like any of these creatures here. And as he pointed, he looked at his wing and he realized it looks like me. Entonces, a escondidas de todos, en una ocasión, And again, lo volvió a hacer. he tried doing it again, flying. Y corrió y movió sus alas y empezó a volar. He ran and, he started flapping his wings and he began to fly. Y se elevó, y se elevó, y se elevó, y se elevó. He kept rising and rising and rising. Y estando en las alturas, se encontró con esa otra águila que había visto anteriormente. And as he went up high, he met with this other eagle he had seen. Era su madre, And it was his mother que lo buscaba, that was looking for him. y le dijo lo que era. And she finally told him what he was. Finalmente supo que no era una gallina. And so finally, he learned that he wasn't a chicken. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? So what example? Que están los hijos de Dios, que son criaturas. So there's this kind of child of God, Sukiko, which means you're a creature. Pero hay otro grupo que son los sarquicos, que son aquellos que son hijos de Dios porque han sido comprados a precio de sangre.
But Sarquico is another group that, this group has been bought by the blood of Christ. Pero hacen vana la cruz de Cristo. But they make all that vain. Porque ya fueron comprados a precio de sangre. Fueron redimidos, justificados por Cristo Jesús. While it's true that they were redeemed and justified by Christ, pero siguen viviendo a sus placeres, sus deseos, haciendo lo que desagrada a Dios. they still live following their wishes, their desires, what they seek. Y tienen que nacer de nuevo. They have to be reborn. Tienen que cambiar esa mentalidad y darse cuenta que no son gallinas. They have to change their mentality and they have to realize that they are not chickens. Ellos pueden volar. They can fly. Es bien interesante, hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, porque la Biblia nos da diferentes tipos de ejemplos, y en uno de los ejemplos utiliza los animales para eso. It's interesting because the Bible gives us a lot of examples, and many of these examples involve animals. Y es representado nuestro adversario, el enemigo, Satanás, como quién? And our adversary, Satan, is represented as what? Como serpiente. As a serpent. Y a nosotros, ¿cómo nos representa la escritura? And how are we represented in Scripture? Como águilas. As eagles. ¿Y saben ustedes cómo las águilas hacen para matar a las serpientes? And do you know how eagles kill snakes? Descienden de lo alto y la toman entre sus garras They descend from up high and they grab the snake by their claws y comienzan a volar, and they start flying. comienzan a volar y And suben y suben y suben. And they rise and rise and rise. Está ahí la serpiente queriendo morderlas, pero ellas no se preocupan, ellos solamente siguen subiendo. And the serpent, it tries to bite it, but the eagle keeps rising and rising. Y llega a cierta altura en donde las serpientes ya no pueden respirar And at a certain height, the snake can no longer breathe, y se mueren. and it dies. El águila no la mató la altura. See, the eagle didn't really kill it, the height did. Eso mismo deberíamos de aprender nosotros. That's what we should learn. Si tú estás siendo vencido en los ataques que recibes, hermano, estás muy abajo. See, if you keep getting defeated in your trials, you're flying too low. Necesitas subir. You have to rise. Necesitas llegar a un punto en donde todo eso muera. Y tú vences. You have to get to a point where everything that is bothering you dies. No os conforméis a este siglo, Do not conform to this age, sino renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. but renovate with the renovation of your understanding. Hay un propósito. There's a purpose. ¿Cuál es el propósito? What's the purpose? Han leído ese versículo, ¿verdad? You've read that verse. Pero es el mismo caso que Juan 3:16. It's the same thing as John 3:16. ¿Quién sabe Juan 3:16? Who knows John 3:16? Todos. ¿Qué dice Juan 3:17? What does John 3:17 say? Ahí hay muy poco. Very few people know. Lo mismo pasa en Romanos. The same thing happens in the book of Romans. No os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. See, renovate your mind with the renovation of your understanding so you can know the will of God. Perfect. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios pensando carnalmente. You cannot know the will of God thinking with your flesh. No puedes. You cannot. Puedes decir, lo cual es mentira, Now you can say you do, which is a lie, pero no puedes. but you can't. Porque solamente puedes llegar a conocer la voluntad agradable y perfecta de parte de Dios una vez que renueves tu mente. You can only get to know the perfect will of God once you've renovated your mind. Entonces hablamos la semana pasada sobre la mente como se inicia. So we spoke last week on the mind's starting point, La mente carnal. the carnal mindset.
queriendo decir que esa sería la mente de criatura. meaning that is the mindset of a creature. Pero luego, después de esa mente carnal, tiene que haber un proceso evolutivo, un crecimiento. But then after that mindset, you have to evolve. There has to be a process. Tiene que cambiar, crecer, evolucionar, mejorar. You have to change, better yourself, evolve. Y para esto tiene que hacerse de una forma consciente y determinada. And for this, you have to do this consciously, determinedly. Consciente por cuanto lo tienes que hacer sabiendo lo que estás haciendo. Consciously because you have to know what you're doing. Y determinada porque la carne está en contra del espíritu, porque el espíritu y la carne están siempre contendiendo entre sí. And you have to be determined because your spirit and your flesh are always going against each other. No habla del Espíritu Santo, It's not talking about the Holy Spirit. porque la carne no tiene nada que hacer contra el Espíritu Santo. Because the flesh can't hold a candle against the Holy Spirit. No hay forma de que el Espíritu Santo pelee contra la carne, no hay forma. So there's no way for the Holy Spirit to fight flesh because there's no fight. ¿Quién contra Dios? So, you have to ask yourself, who can go against God? Nadie puede contra Dios. No one can go against God. No está peleando la carne contra el Espíritu Santo. So flesh is not fighting against the Holy Spirit. Está peleando tu carne contra tu espíritu. Your spirit is fighting your flesh. La lucha está en ti, The battle is within you, interiormente. in your interior. Dios te ha dado la victoria. God has already given you the victory, Tú tienes que tomarla. but you're the one that has to take it. Él hizo su parte. You did his part. ¿Cuándo harás la tuya? The question is, when will you do yours? ¿Cuándo rendirás tu voluntad, tus deseos? When will you give up your wishes and your will? ¿Cuándo seguirás la guianza de Dios a través de su palabra, guiado por el Espíritu Santo para cumplir su voluntad? When will you start following his will using the guidance of the Holy Spirit? Hablemos de la mente corrompida, So let's talk about the corrupted mindset. el segundo nivel mental. That's the second level, if you will, of mindset. La mente carnal. Si tú te mantienes en una mente carnal por mucho tiempo, tu mente se corromperá. If you remain in your carnal mindset for long enough, you're going to start getting a corrupted mindset. Tu mente será corrompida. Your mind will be corrupted. Un bebé no nace corrompido, See, a baby is not born corrupted, pero es corrompido por un adulto. Cuando el adulto lo abusa, lo corrompió. but an adult can corrupt it by abusing it. No nació corrompido, But it wasn't born corrupted. fue corrompido. It was corrupted. Esta palabra, corrompido, This mind, corrupted, es la palabra, para los que les gusta estudiar más, la palabra 7843. Y es la palabra shakhat. it's a word pronounced as shakchet. En un sentido general, para explicarlo de sentido general, pero ahorita iremos de manera particular. En un sentido general, vago, pudiéramos decir que significa decaer o arruinar. Shakchet, to put it simply in a general way, it's to decay. Queriendo decir que si tú estás en una mente carnal y permaneces mucho tiempo en una mente carnal, te derribará, Which gives us the impression that if you remain in a carnal mindset, eventually it will defeat you. te llevará a la ruina. It will decay you. Díganme ustedes de alguien con mente carnal que haya tenido éxito. Now tell me of someone who has had a carnal mindset who has found success. Alguien que ustedes conozcan. Someone you know. ¿Quién ha logrado tener éxito Who has been able to reach success con una mente carnal? with a carnal mindset? No se puede. You can't. Le voy a explicar algo más. Let me explain something to Esto you. está súper interesante. This is very interesting. Nosotros tenemos una glándula, We have a gland. se llaman el ojo de oro. It's called the eye of Horus. Está dentro en nuestro cerebro, en el centro de nuestro cerebro, es una glándula. It's located roughly in the center of our brain. Y en esa pequeña glándula
encuentra en el ser humano el sentido del creer en Dios. And that's where the belief in God originates. Esto es algo científico, no estoy hablando de manera espiritual, ¿ok? And I'm not speaking spiritually here. Pero es algo comprobado por la ciencia. It's something that has been proven. Ahorita van a entender hacia dónde vamos con eso. And later you'll understand where I'm going. Bueno, esa glándula para de crecer aproximadamente, no se sabe con exactitud, pero se piensa que es entre los 16 y 13 años. See, that gland really stops working between roughly 17 years old to 23? 13. Between 13 and 17 years old. Quiere decir que puede ser que termine de crecer a los 13 o puede ser que termine de crecer a los 16. That means we're not sure. So it could stop growing when you're 13, it could stop growing when you're 17. Aquí viene lo interesante. But this is what's interesting. Es que esa glándula solamente crece cuando tú piensas más allá de lo que ves. See, that gland stops to grow when you stop thinking about things beyond your sight. Imagino que tal vez ustedes no han pensado en esto porque muchas veces con tanto atareo que hay en el mundo, nosotros nos olvidamos de las cosas simples pero más importantes de la existencia humana. See, we often forget about the simplest things about human existence. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste a meditar lo que se está haciendo con nuestros jóvenes y nuestros niños? When was the last time we stopped to really think about what is being done to our youth? Para los que están un poquito más mayorcitos, sin querer decir viejos. And Que for those tenía of yo us, ahí incluido. for those of you who are older, ¿Cuáles eran tus juegos, hermano? what were your games? Casi sin excepción, la mayoría de sus juegos tenían que ver con la imaginación. Almost without exception, for the older folks, our games or your games involve imagination. Tal vez no todo, Maybe not every game. pero para un niño de mis épocas, recibir un juego completo con todos los soldaditos ahí, verdecitos que están tan imperfectos, ahora de grande uno ve todo lo que están de imperfectos, ¿no? Pero los veías perfectos y hacías tus guerritas ahí entre el lodo, era magnífico. But you know, in the olden days, it would be the best thing ever as a child to get a set of toy soldiers. ¿Cuáles son los juegos hoy? And what are the games nowadays? Dígame usted a qué niño hoy, incluya a sus hijos si quiere. Nada más no levante la mano. Dígame usted a cuántos niños usted ha visto jugar con su imaginación. Tell me how many times you've seen a child play with his imagination. ¿Será casualidad? Is that just happenstance? ¿Será casualidad o será que el sistema mundial gobernado por Satanás, el cual es el príncipe de este mundo, está queriendo hacer que esa glándula no crezca? Or is it perhaps that the prince of this world, which is Satan, is trying to impede the growth of that gland? Porque si esa glándula no crece, por eso ya de adulto es difícil que una persona crea en Dios. Because if that gland does not grow, then as an adult, it's harder and harder to believe in God. ¡Wow! Puede decir wow, aunque no lo entienda. La Biblia no está peleada con la ciencia. See, Scripture doesn't fight with science. Los científicos están peleados con la Biblia, Scientists, well, that's another story. pero no con la ciencia. But science, there's no fight there. Las ciencias solamente corroboran lo que la palabra de Dios ha sido escrito. See, Scripture only corroborates, or science rather, corroborates what has been written. Los cielos cuentan la gloria de Dios. So the skies tell of the glory of God. Entonces, ¿cómo será que esos estudiosos de los cielos no puedan creer que hay un Dios? El problema no está en las estrellas, el problema está en ellos. So, really the question is, those who study the heavens, how can they possibly not believe in a God? Entonces esta palabra, shakha, So this word, shakjat, que en una manera general significa decaer o arruinar. so in the matter of speaking, it means to decay. En una manera ya más amplia o específica, significa lo siguiente.
entienda. And in a more complex definition, Queriendo decir que esta lista de palabras que ahorita les voy a leer, en cada una de ellas, cuando ustedes escuchan esa palabra dentro de las escrituras, ahí en ese lugar está la palabra taxar. see, this list of words, it's a bit more complex. You'll notice a word here. Esta es la lista. This is the list. Corromper, To corrupt, corrupción, corruption, corruptor, corruptor, dañar, to hurt, demoler, to demolish, depravado, deprave, derribar, throw down, deshacer, to make away with, desperdiciar, to waste, destrozador, to destroy, desbaratar, to take apart, enloquecer, to become crazy, estropear, to ruin, devastar, to devastate, heridor, someone who hurts, matar, to kill, perder, to lose, pudrir, to rotten, ruina, to ruin, violar, violate. merodear. Esta lista, cuando usted ve la escritura, fue utilizada la palabra shak. See, all these words involve the word shak. Vayamos a darle un contexto. So let's give this a context. Ayúdenme a abrir su Biblia en Génesis capítulo 6, por favor. Ya vamos a concluir, mis hermanos. Help me open your Bibles to Genesis chapter 6, and with this we will conclude. No, me gustaría que cuando estemos predicando se pudiera tener el tiempo un ratito. I would love the time to stop whenever we're preaching. Es un defecto mío, hermano. It's a defect of mine, but Me gustaría darles mucho material. I would like to give you much more material. Venga los miércoles. Demasiado tiempo en una mente carnal, And they spent too much time having this mindset, lo cual los corrompió, which means that they were corrupted. los llevó a la ruina. It took them to ruin. La mente carnal te lleva a una mente corrompida. Having a carnal mindset will always lead to a Y corrupted su mindset, mente fue corrompida. and your mind will be corrupted. Leamos Génesis 6:12. So let's read Genesis chapter 6, verse 12. Y miró Dios la tierra, God saw the earth, y he aquí que estaba corrompida, God saw how corrupted the earth had become, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. for all the people on earth had corrupted their ways. O sea que Dios se dio cuenta que en los hombres que había, hablando creacionalmente, la humanidad que estaba en la tierra, estaban de continuo solamente pensando el mal. Y después de un tiempo, fueron corrompidos. So the image we have here is of a humanity who, in their hearts, continually thought of evil. They had a carnal mindset, and they stayed in that situation, and eventually they became corrupted. Y vemos lo que sucedió. And we see what happens. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. What happened? God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Hay dos cosas corrompidas: There are two things that are corrupted: la tierra the earth y la gente. and the people. La gente fue corrompida y como consecuencia de haberse corrompido, corrompieron la tierra. The people became corrupted, and as a consequence of that, the earth itself became corrupted. ¿No fue así como pasó en el Edén? Isn't that what happened in the Garden of Eden? ¿No fue que la tierra fue maldecida por causa de Adán? Wasn't it that the earth was cursed because of Adam? ¿Qué culpa tenía la tierra? See, what was the earth's fault? Fue corrompida. It was corrupted. Fue corrompida porque se corrompió el hombre. It was corrupted because man was corrupted. Adán. Adam.
Vayamos a la escritura vamos a leer solo unas citas y terminamos. We're going to go over a few verses and then we'll end. Vamos a leer Amós capítulo 1, versículo 11. Amós está ya para el final del Antiguo Testamento. Por el bien del tiempo, si quieren se los leo y ustedes lo anotan ahí en sus apuntes para cubrirlos. Let's go to Amos chapter 1, verse 11. Just because of time, I'll go ahead and read it to you. Dice Amós capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Leeré una escritura que está en Ezequiel capítulo 28 y es una cita muy conocida por mí. I also read a verse in Ezekiel chapter 28. Miren lo que puede pasar el dejar libremente nuestra mente carnal. See what will happen if you leave your mindset to be free, your carnal mindset. Ezequiel 28, 17 nos dice así: Ezekiel chapter 28, verse 17 says, se enalteció tu corazón your heart was lifted up a causa de tu hermosura, because of your beauty. corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Yo te arrojaré por tierra, I cast you to the ground. delante de los reyes te pondré para que miren a ti. I laid you before the kings, that they might gaze at you. Satanás fue corrompido. Satan was corrupted. Y como fue corrompido, And as he was corrupted, entonces él fue arruinado he then wanted to ruin. y decayó. And he went to a state of decay. ¿Se acuerdan de ustedes de Caín y Abel? Do you remember the story of Cain and Abel? Caín vino a matar a su hermano Abel. Cain came to kill Abel, Y vino Dios delante de él. and God came in front of Y him. las primeras palabras que le dijo Dios a Caín fueron estas: And the first words that God spoke to Cain were these: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si mal hicieres, no seráis condenados, pero si bien hicieres, no serás exaltado. If you do evil, will you not be punished? If you do good, will you not be blessed? Pero Dios le dijo: But God said, ¿por qué ha decaído tu semblante? why have you decayed? ¿Por qué te corrompiste? Why did you corrupt yourself? ¿Por qué dejaste que esos pensamientos de odio hacia tu hermano, por tenerle celo, perduraran ahí en tu mente y te corrompiste? Why did you let those hateful thoughts towards your brother corrupt you? La mente carnal te lleva a la destrucción, te corrompe el alma el que tal hace. A carnal mindset destroys the soul of he who has it. Eso dice Proverbios 25, capítulo 25, versículo 26. That's what Proverbs chapter 25, verse 26 Se lo voy says. a ir leyendo por cuestión de ganar tiempo, mis hermanos. And I'll go ahead and read this. Proverbios 25, 26. Proverbs chapter 26, chapter 25, verse 26. Nos dice así: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Proverbios 6, versículo 32. Now Proverbs 6, verse 22. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Isaiah chapter 1, verse 4. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Depravados, hijos depravados. La depravación viene como consecuencia de permanecer mucho tiempo en una mente carnal. Corruption comes by way of staying in your carnal mindset for too long. ¿Por qué estás viendo esa película tan sensual, para no decir sexual? See, why are you watching such a sensual movie? No hace nada. Oh, it doesn't do anything. Soy adulto. I'm an adult. Meses después te encuentras viendo pornografía. And months later, you end up watching pornography. Because your carnal mindset is taking over your life. Es tu alma la que prueba. It is your soul that tastes. Es tu alma la que habla. It's your soul that speaks. Porque del corazón salen los buenos pensamientos, los malos pensamientos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Buenos o malos? ¿Quién da más? Del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las orgías. Del corazón sale. See, all the bad thoughts, Eso contamina al hombre. they come from the heart, and that contaminates. Porque lo que se corrompe es tu alma. Because what becomes corrupted is your soul. Vamos a culminar en una escritura que está en el profeta Sofonías. Ahí sí me gustaría que me acompañen. Sofonías capítulo 3, versículo 7. Let's go to Zephaniah chapter 3, verse 7. Sofonías capítulo 3, versículo 7. Okay, that's Zephaniah chapter 3, verse 7. ¿Lo tienen? Sofonías 3, 7. Voy a leer, hermano. Dije, ciertamente me temerá, I said, recibirá corrección surely you will fear me, you will receive instruction, y no será destruida su morada, so that her dwelling would not be cut off, según todo aquello por lo cual la castigué. despite everything for which I punished her. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. But they rose early and corrupted all their deeds. Dios se determinó a salvar a su pueblo. God determined himself to save his people. Y mientras Dios más se apresuraba a llevarlos al entendimiento de su pecado, de su permanencia en la carne, And the more God hurried to make them understand their situation, más y más su pueblo se determinaba a corromperse porque permanecían en su mente carnal. his people became more determined to become corrupt. ¿Cuánto te tomará, hermano, salir de esa mente? So how long will it take you to get out of that mindset? Porque yo sé que tú quieres ser un neumático. Because I know that your goal is to become a pneumático. Tú quieres ser un hijo lleno del Espíritu Santo. You want to be a child full of the Holy Spirit. Tú quieres ser un hijo no como criatura. You want to be a child not as a creature, Quieres ser alguien guiado por el Espíritu de Dios. but someone who is guided by the Spirit of God. Jesús dijo en una ocasión, Jesus on an occasion said, el que me ama, obedece a mis mandamientos. "He who loves me follows my commandments." Uno sabe quién ama a Cristo. See, you know who loves Christ. Tú puedes hacer un examen. You can make an examination. ¿Cuánto amo a Cristo? How much do I love Christ? Se ponen ahí como encabezado. Y tú te haces un autoexamen. And you
auto-examine yourself. Inmediatamente ustedes pensaron ahí en su esposo, en que hacer un examen. No, estoy hablando de ti. I'm talking about you. Haz un examen de ti. Examine yourself. Lo único que puedes cambiar. No puedes cambiar a alguien más. Analyze yourself because that's the only person you can change. Puedes cambiar tú. You can't change others, but you can change yourself. Determina hoy cambiar y salir de ese estado mental carnal. Determine to change yourself today and get out of that carnal mindset. Y haz ese examen. ¿Cuánto amo a Jesús? Examine yourself. How much do I love Christ? Y califica. And to grade yourself. ¿Tengo algún otro Dios? Do I have another God? No sé. Tú califícate. Sí, no. Maybe, yes, no. A, B, C. Respuesta simple. It's a simple multiple choice. Y luego pasa al siguiente. And then go on to the next step. ¿Tengo ídolos? Do I have any idols? Y califícate. And grade yourself again. Sí, no, tal vez. Yes, no, maybe. Y al final sabrás cuánto amas a Jesús. And finally, you will have an idea of just how much you really love God. Vamos a ponerlo. So let's rise to our feet.